Vamos a ver en esta sección lo que fue la Reforma. La Reforma ocurre después de la intervención de Estados Unidos en México y fue un periodo de cambios en las leyes mexicanas en la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por la separación de la Iglesia y el Estado. Desata una guerra entre liberales y conservadores que deriva en la intervención francesa. Es decir, como consecuencia de las leyes de reforma, los conservadores llaman a los franceses para que invadan México y pongan a un emperador. Pero vamos a ver eso más adelante. Vamos a ver primero nuestra línea de tiempo para ver qué pasó primero y qué pasó después. En 1855, después de la intervención de Estados Unidos y después de que Santa Anna se hizo dictador, Santa Anna se va al exilio. De 1855 a 1857, ya que se fue Santa Anna, se empiezan a promulgar leyes liberales en México, es decir, que empiezan a separar a la Iglesia del Estado. El 5 de febrero de 1857 se promulga la Constitución de 1857. Esta es la segunda constitución que hubo en México y que fue aún más liberal, aún más progresista que la que hubo en 1824. En 1857 se da el plan de Tacubaya que desconoce al gobierno. ¿Por qué? Pues porque los conservadores no están de acuerdo con la nueva constitución, no están de acuerdo en que la iglesia pierda poder, no están de acuerdo en que haya una constitución liberal. De 1858 a 1861 se da la guerra de reforma entre conservadores y liberales, es decir, entre los que querían a la Constitución de 1857, a la separación de Iglesia y Estado, todo eso, y los que no querían nada de eso. De 1859 a 1860, Benito Juárez promulga las leyes de reforma, que son cambios a la Constitución para separar formalmente a la Iglesia del Estado, para establecer el registro civil y para quitarle privilegios a la Iglesia. Y finalmente, en 1862 ocurre la intervención francesa como resultado de las leyes de reforma. De nuevo, practiquen haciendo esta línea de tiempo en una hoja de papel, escriban lo que ocurrió. Algunas de las fechas claves que les pueden preguntar es cuándo ocurrió la intervención francesa o cuándo se promulgó la Constitución de 1857, pues en 1857. ¿Cuándo fue la guerra de reforma? Del 58 al 61. Pero, de nuevo, lo importante es saber qué pasó primero y qué pasó después. Los personajes principales de la guerra de reforma son, primero, Ignacio Comonfort, quien es el presidente de México de 1855 a 1858, es decir, él es el que es el presidente mientras empiezan a promulgar estas leyes liberales. Están los liberales, que es uno de los bandos que entran en conflicto durante este periodo, y su personaje principal es Benito Juárez, quien se convierte en presidente de México de 1858 a 1872. También estaban entre los liberales Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Santos Degollado, entre otros. El otro bando son los conservadores y su figura principal es Félix Zuloaga, quien era el líder conservador. También estaban con los conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. La Constitución de 1857 es importante ver qué es lo que tenía esta Constitución. Establece la separación de poderes, es decir, que va a haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Establece una república democrática, representativa y liberal. Y esto no le gusta a los conservadores. Veamos ahora cuáles fueron las consecuencias de las leyes de reforma. Primero, la separación de la Iglesia y el Estado. Esa es una de las principales cosas que se logran con las leyes de reforma. La creación del registro civil. Antes de las leyes de reforma, las iglesias eran las que registraban los nacimientos. Bueno, con las leyes de reforma se crea el registro civil y todos los nacimientos se tienen que registrar con el Estado, no con la Iglesia. También con las leyes de reforma se da la nacionalización de bienes de la Iglesia. La Iglesia tenía un montón de tierras, tenía obviamente templos, todo eso se nacionaliza. Ley de libertad de cultos.
Las leyes de reforma establecen que cada quien es libre de creer lo que quiera, cosa que desde luego no le gusta a la Iglesia Católica. Días festivos oficiales. Las leyes de reforma establecen días festivos oficiales en vez de que sean los días festivos el santo de esto, el santo de aquello, o que los establezca la Iglesia, los establece ahora el Estado. La secularización de hospitales y cementerios. De nuevo, los hospitales y cementerios eran controlados por la Iglesia, pero con las leyes de reforma, ahora es el Estado el que controla a los hospitales y a los cementerios. Expulsión de líderes religiosos. También con las leyes de reforma se expulsa a líderes religiosos que se oponían a las leyes de reforma. De estas consecuencias, en las guías de Comipems y de Ceneval, las que se mencionan en específico son estas 4 que estamos aquí mostrando en rojo: la separación de Iglesia y del Estado, creación del registro civil, nacionalización de los bienes de la Iglesia y ley de libertad de cultos. Si les llegan a preguntar en el examen de Comipems y de Ceneval por las consecuencias de las leyes de reforma, estas 4 son las que generalmente más se mencionan en las guías de Comipems y de Ceneval. Podrían aparecer otras, pero esas 4 son las que más aparecen en las guías. Ahora vamos a hablar sobre Benito Juárez, quien es la figura central del periodo de reforma. Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia antes de ser presidente. Se convierte en presidente interino en 1858. En ese entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia era quien se convertía en el presidente si el presidente en funciones faltaba. Juárez decreta las leyes de reforma en medio de la Guerra de Reforma en 1859. También Benito Juárez crea el registro civil en 1859. Crea también la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. Esto fue ya después de la intervención francesa, pero es importante mencionarlo ahorita porque son de las cosas que hizo Benito Juárez que se mencionan en las guías de Comipems y de Ceneval. Estos dos, la creación del registro civil en 1859 y la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, son mencionados en las guías de Comipems y de Ceneval como algunos de los principales logros de Benito Juárez. El romanticismo en México. Esto lo tenemos que mencionar porque también se menciona en las guías de Comipems y de Ceneval. El romanticismo es un movimiento cultural que da prioridad a los sentimientos por encima de la razón y ocurre durante este periodo de la Guerra de Reforma. Es una respuesta a la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural, intelectual que ocurre en el siglo XVIII, en el cual se llama a usar la razón y se declara que todos los hombres son iguales, es decir, se opone a las monarquías. En México, el romanticismo ocurre entre los siglos XVIII a XIX, es decir, 1700 y tantos a 1800 y tantos. Salvador Díaz Mirón, quien era poeta, es una de las figuras principales del romanticismo en México, en literatura. José María Velasco, quien era un pintor paisajista, era la figura representativa del romanticismo en México durante este periodo, pero en pintura, no en literatura. Él pintaba paisajes que ilustraban cómo eran las afueras de la Ciudad de México durante este periodo. Y así podemos ver pues cómo era en ese entonces. Estos 3 datos que estamos marcando en rojo aparecen en las guías de Comipems y de Ceneval. Entonces, si les llegaran a preguntar, podría ser por esto. El romanticismo le da prioridad a los sentimientos por encima de la razón, mientras que la Ilustración le da prioridad a la razón. Y con esto terminamos el periodo de reforma. Lo que sigue de esto es la intervención francesa y lo veremos en la siguiente sección.